Uno de los negocios más atractivos y de alta rotación es el de la soldadura. Por esto, la oportunidad de negocios de soldadura y accesorios con SuperTools herramientas es inmensa. Saludamos al ingeniero Francisco Verastegui. Feliz día al tornillero, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un feliz día para todos nuestros televidentes que nos están escuchando en este momento. Bueno, exactamente como nos decía Juan Camilo, hoy en día la soldadura se está volviendo en un negocio muy especial. Para eso, de la mano de Mundial de Tornillos con SuperTools, una marca propia de Mundial de Tornillos, estamos trayendo este portafolio. Pero adicional a eso, vamos a encontrar todo lo que es herramientas para el sector automotriz, herramientas de corte, herramientas manuales y herramientas agrícolas. Dentro de esto vamos a encontrar llaves mixtas, fijas, vamos a encontrar amarres de nylon, ya sean blancos, de colores, negros, vamos a encontrar machos, machuelos, brocas de alto desempeño, vamos a encontrar herramientas agrícolas, ya sea carretillas, palas, picas, holladoras, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con herramientas hidráulicas, estamos hablando de los gatos, equipos de carga y de levante, cajas de herramienta para el hogar, para ese profesional que le gusta tener sus herramientas organizadas, para taller automotriz, sillas y camillas para mecánicos y todo lo que tiene que ver con implementos para la construcción, cables de acero, cables de alma de yute. Esto lo vamos a encontrar todo de la mano de SuperTools y de Mundial de Tornillos. Pero como estábamos hablando del tema de la soldadura, vamos a introducirnos al mundo de la soldadura especialmente. Vamos a hablar de lo que es seguridad en el arco de la soldadura principal. Todos tenemos que tener claros que la soldadura que es un cortocircuito de energía o de corriente de energía eléctrica que está al descubierto. Que está al descubierto ¿en dónde? En la pinza de masa, está descubierto también en el material cuando ya colocamos la masa y el electrodo, vamos a tener ahí lo que son el cortocircuito. Entonces tenemos que definir eso y identificar las reglas de seguridad para tener una protección personal máxima y también proteger a los que están alrededor de nosotros. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener una careta para soldar. No nos sirve las caretas de esmerilar, muchas veces nos colocamos esas caretas pero no nos sirven a nosotros. Tenemos que también tener lentes de protección, tenemos que tener unos protectores auditivos, ya sean de copa, pueden ser de inserción, tenemos que tener respiradores por los humos que botan, ya sea el gas protector cuando trabajamos en soldadura MIG o ya sea el electrodo revestido, botan ciertos humos, entonces tenemos que cuidarnos de esos gases que podemos de pronto inhalar. Tenemos que tener chaquetas de cuero, tenemos que tener los delantales, tenemos que tener guantes, tenemos que tener un pantalón, tenemos que tener rodilleras, zapatos y polainas de cuero. Todo esto también lo vamos a encontrar en Mundial de Tornillos, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar nosotros a hablar de soldadura, tenemos que identificar qué soldadura nosotros le decimos a todo, ya sea al proceso, al material, a la unión, todo es soldadura, pero es una forma muy ambigua de decirlo. Para eso nosotros tenemos que identificar lo siguiente: el proceso de soldadura que vamos a utilizar, ya sea MIG, revestido, TIG u otros procesos como el del arco sumergido o procesos automatizados. Tenemos que tener también, al identificar el proceso, vamos a también a conocer el material de aporte, es decir, la barra, el rollo, el tungsteno o los alambres que nosotros conocemos. El depósito de la soldadura va a ser el material que se deposita o el material que se derrite, que va a estar ahí en la unión que se está haciendo, y la junta soldada. Puede ser en T, puede ser en vertical, puede ser ascendente. Entonces, como les estaba comentando, tipo de proceso, tenemos que identificar los términos técnicos cuando hablamos de soldadura. Término técnico es un tipo de proceso. Tipo de proceso es
vestida, TIC, MIC, por punto, ya sea también por proceso de arco sumergido, ya sea automatizada, ya sea por explosión. Bueno, tipo de proceso que utilice la empresa de nosotros o el cliente, tenemos que identificarlo para poder asesorarlo. El material de aporte, tenemos que conocer qué material de aporte vamos a trabajar, y eso se determina también de acuerdo al material base sobre el cual vamos a soldar, si es un inoxidable, si es un acero especial, si es un acero en aluminio, si es un acero básico, un acero al carbón. Entonces vamos a identificar eso. El depósito de la soldadura, como les comenté, aquí ya lo podemos ver de qué les estaba hablando, es el material que va a quedar al unir las dos piezas. Una o dos piezas es el material que nos va a quedar, y la unión de la cota o la unión de la soldadura son las dos materiales. Entonces, para nosotros poder identificar eso y poder separarlo de soldadura, o sea, no todo es simplemente decir soldadura. Reconocer los procesos para usar la máquina. Entonces, antes de utilizar la máquina, debemos tener ciertas precauciones, como les había comentado. Debemos saber a dónde está de pronto la corriente, dónde se está generando el cortocircuito, dónde pueden haber fugas de corriente que pueda generar algún daño para el personal. Conocer la operación, es decir, saber si es un equipo multiproceso, si es un equipo solamente de TIC, si es un equipo revestido, si es un equipo de MIC, conocer cuál va a ser el manejo que le vamos a utilizar, y también los accesorios. Recordemos que no todos los procesos utilizan la misma soldadura y los mismos accesorios. Las herramientas adecuadas, los escariadores, necesitamos tener el martillo, necesitamos tener todo conjunto en nuestro sitio de trabajo. Entonces ciertamente tenemos que tener unas reglas muy claras al momento de hablar nosotros de soldadura. ¿Cuáles son? El voltaje de entrada. En la mayoría de los talleres o en el hogar de nosotros tenemos es 110 o 220. 220 ya lo utilizan las empresas manufactureras, entonces tenemos que tener eso muy claro, 110 o 220. O algunas veces vamos a encontrar 440 voltios. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Porque si colocamos un equipo que solamente trabaja a 220 y lo conectamos a 110, la capacidad del equipo de operar va a bajar, no vamos a poder operar bien, no vamos a poder soldar bien. O si lo colocamos en un amperaje mayor, lo que vamos a generar es que el equipo se nos puede quemar. Podemos generar un corto en el equipo y se daña el equipo. Tipos de juntas. Entonces, son las uniones que se generan en un proceso metalúrgico producidas por la electricidad. Según la AWS, que es la Asociación de Soldadores de América, hay 5 tipos de juntas. A tope, como ustedes pueden ver en la imagen, es cuando unimos la pieza en las extremidades y va a quedar una unión pareja. En esquina, formando una L. Traslape, colocamos la unión, la hacemos una encima de la otra, dejando siempre una arista. A borde, cuando nosotros la tenemos una unión, puede ser como una T, generando las vigas, creando vigas, o tipo T, ustedes la están viendo ahí. Al hacer estas uniones, nosotros estamos creando ciertos tipos de resistencia estructurales, es decir, si ustedes se fijan en la tipo T, pueden darse cuenta que estamos generando una viga tipo T. Muchas veces por fábrica no encontramos esa resistencia o no vamos a encontrar esas medidas que necesitamos, entonces por eso es que se genera la soldadura, por eso se creó la soldadura, para poder generar una unión, una resistencia o unas dimensiones adicionales o más grandes que nos está pidiendo el mercado. Posiciones de la soldadura en lámina. Vamos a ver que podemos nosotros soldar en 4 posiciones. Vamos a soldar nosotros en plano, como ustedes lo pueden ver, vamos a soldar sobre la pieza, horizontal, hacia un lado de la unión, vertical, ya puede ser ascendente o descendente, y sobre cabeza. Si ustedes se fijan en las uniones, siempre se va a generar como una especie de
de onda de agua. Cuando nosotros golpeamos el agua siempre se va a generar una onda. Así se puede identificar si la soldadura está quedando perfecta o nos está quedando con algún defecto. Eso es lo que tenemos que también nosotros podemos identificar. Aquí ustedes ya vamos a ver, podemos ver exactamente cómo se nos va a ver la soldadura en una sola pieza, cómo nos va a quedar la deposición, las uniones biseladas, cómo nos va a quedar las uniones. Aquí podemos ver en plano, en horizontal, en vertical, sobre cabeza nuevamente, cómo nos va a quedar la soldadura. Recordemos que estas posiciones las genera también el tipo de electrodo. No siempre podemos trabajar con todos los tipos de electrodo, no podemos trabajar con todas las posiciones. Es decir, hay electrodos que solamente me pueden trabajar horizontal, no me pueden trabajar sobre cabeza. Hay posiciones que solamente electrodos que solamente los voy a poder trabajar sobre plano. Tipos de soldadura. Aquí es donde yo les estaba comentando los tipos, ya sea TIC, revestida, MIG y otros procesos. Soldadura blanda. Tenemos nosotros como una soldadura blanda, es una soldadura de aporte de estaño o de plomo. Lo utilizamos es para las uniones de hojalata. ¿Qué quiere decir? O qué ejemplo les puedo dar de ustedes, donde nosotros estamos encontrando las gafas, cuando vamos a reparar unas gafas, cuando son los circuitos electrónicos, también ahí es donde nosotros podemos encontrar la soldadura blanca. La soldadura oxiacetilénica, ¿cuál es? Es la misma de oxicorte, también es la que las conocemos. ¿Cómo es el aporte? Se genera por un tipo de calentamiento de la pieza a unos grados, temperaturas altísimas, estamos hablando de 3000 grados Celsius. Se pasa el soplete o la llama sobre la pieza hasta generar el derretimiento de la misma. Y ahí se va a unir la pieza. Este proceso es un proceso que ya ha estado cambiando o actualmente solamente se utiliza para la parte de oxicorte, es decir, para cortar la pieza. Tenemos también la soldadura por arco eléctrico, que es la que nosotros nos conocemos normalmente o la que utilizamos en el 90% de las empresas manufactureras o de los accesorios que vendemos nosotros como comercializadores. Es la barra en rollo, que es el acero en MIG, el electrodo, que lo conocemos nosotros el 7018 o el 6013. También tenemos el electrodo de tungsteno, que ya eso es un proceso en TIC, que es dependiendo del tipo de material, vamos a encontrar diferentes colores de electrodo en los que vamos a trabajar. Y se puede trabajar con cualquier tipo de acero. Algunos tipos de soldadura también que vamos a conocer, puede ser la soldadura por resistencia eléctrica. ¿Cuál es esta? Es la soldadura de punto, que nosotros conocemos soldadura de punto. Puede ser soldadura por costura, que es la soldadura de tubería, o la soldadura fuerte, que ya es un tipo de uniones que se hacen para material grueso. Entonces, aquí están los tipos de la soldadura y sus varios nombres como los conocemos nosotros actualmente. Tenemos inicialmente la soldadura en electrodo, es la soldadura en barra, puede ser MMA, también es un nombre que nosotros lo conocemos, o SMAW, son nombres técnicos que se le ha entregado a la soldadura. Conocemos también lo que es la soldadura en MIG o el rollo de soldadura, o también por el MAW. Estos nombres, estas siglas se les da en la asociación, la norma AWS o la asociación soldadura, la Asociación Americana de Soldadores. Tenemos también el proceso TIC, que les estaba comentando, que son las varillas de tungsteno, que esto también viene con un aporte, o la GTAM, perdón. Tenemos la soldadura tubular, que esta soldadura nosotros la utilizamos para cuando estamos trabajando en exteriores, o la FCAW, y tenemos arco sumergido. Estas dos últimas son soldaduras en rollo, que vienen para trabajar de una soldadura continua. Nosotros la podemos utilizar, este arco sumergido se utiliza, el rollo va saliendo y va haciendo una deposición de recubrimiento sobre el material soldado para que no vaya a generar
contaminantes. Entonces, tenemos nosotros la soldadura del arco en electrodo, que es la que estamos trayendo, una de las que estamos trayendo actualmente con soldaduras Super Tools. Es simplemente una varilla de electrodo, como ustedes pueden ver en la imagen, es una varilla metálica. Tenemos un revestimiento que se da dependiendo del tipo de soldadura que nosotros queramos darle la resistencia. Entonces va a cambiar de un 70-18, un 60-13, un 60-10, un níquel 100. Tenemos el aporte de material, que es la parte roja, que es cuando se está generando el cortocircuito y se va a ver el derretimiento de la pieza. Se va a ver como un goteo, y ahí es donde se está fundiendo la pieza. Este revestimiento no solamente me va a ayudar a dar resistencia de material, sino que también me va a generar un gas protector que me va a evitar que los agentes contaminantes del oxígeno me entren a la pieza que está a altas temperaturas y ahí se genere el óxido. Tenemos la pieza de trabajo. La costura solidificada va a ser el material de aporte que estoy depositando. Y también tenemos nosotros la escoria. Esta escoria es la que cuando ya se hace, ya hemos pasado, ya hemos terminado la barra del electrodo, se va a quedar ahí arriba, y simplemente con un escareador o con un cepillo metálico vamos a ir limpiando. Eso es como trabaja la soldadura eléctrica. ¿Cómo funciona? Entonces, como les he comentado y les he dicho muchas veces, esto se genera con un cortocircuito. ¿Por qué? Porque vamos a generar todo un circuito de corriente que va por un generador de energía, un generador de corriente que va a ser nuestra máquina de revestida o de cualquier proceso. Vamos a tener una pinza portaelectrodo, que ahí es donde vamos a colocar nuestra varilla. Tenemos también el electrodo revestido o la varilla. Tenemos una pinza de masa, que esta pinza va sobre el material que nosotros vamos a soldar, o sobre la mesa de trabajo también se coloca. Y tenemos los cables de pinza masa. Estos cables se conectan a las pinzas y van hacia el equipo. Ahí con eso se genera el corto. ¿Por qué les explico y por qué les hago mucho énfasis en esto? Porque es para que ustedes vean que ahí se va a generar el cortocircuito, se va a generar el calor y se va a generar el derretimiento de la pieza. Clasificación del electrodo. Según la clasificación o la norma que nos establece la AWS, la Asociación Americana de Soldadores, el electrodo viene siempre marcado así. Vamos a hacer el siguiente ejemplo con el 6011. Nosotros, por la norma, o si miramos, siempre las soldaduras certificadas van a tener un catálogo y va a decir E6011. Va a decir lo siguiente: E es de electrodo. El 60 me va a indicar la resistencia a la tensión que me va a dar esa varilla. Lo multiplicamos por 1000, es decir, el 60 me va a dar 60.000 resistencia a la tracción por libras por pulgada cuadrada. El 1 me quiere decir en qué posición puede trabajar. Ya puede ser en 1 o puede ser 2. Es decir, 1 me trabaja en todas las posiciones: ascendente, descendente, vertical, sobre cabeza, y 2 puede ser solamente en plano y en ángulo sobre el vértice. Entonces, vamos claros: 60-11, 60 la resistencia a la tracción multiplicado por 1000 expresado por 1000, o sea 60.000. El otro 1 es las posiciones en las que puede trabajar, y el último número que vamos a encontrar quiere decir la corriente en la que puede ser trabajado y el tipo de electrodo. Es decir, que si estamos hablando del 60-11, este nos va a trabajar corriente alterna y continua con polos positivos. Electrodo 6013 de la marca Super Tools. ¿Qué ventajas vamos a tener con este electrodo? Vamos a tener un menor chisporroteo de la soldadura. Mucho de lo que se quejan los soldadores es que cuando están soldando el electrodo comienza a chisporrotearle.
Se quejan porque se les chisporrotea la pieza donde están soldando o porque hay mucho chisporroteo. Entonces, con esta soldadura nos va a indicar a qué amperaje óptimo podemos trabajar y ya se nos va a acabar este problema por el recubrimiento que tiene el electrodo. Menor emisión de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener seguro o vamos a tener un menor contaminante donde estamos trabajando. El operario no se va a ver ahogado por todo ese humo que se genera muchas veces en algunas soldaduras, y el humo no es blanco, sino es un humo de un color muy claro. Entonces el soldador también en la visibilidad va a tener un mejor plano para trabajar y un mejor rendimiento del electrodo. Estos electrodos de Super Tools tienen algo en particular, que la varilla viene bien calibrada, es decir, viene, si te están vendiendo un electrodo de 1/8, es un electrodo de 1/8 calibrado. Me están aquí indicando que tenemos algunas preguntas. De Ana Moreno, nos pregunta: ¿a qué temperatura es recomendable guardar la soldadura para que no se contamine mientras que no se está utilizando, o el tiempo de guardarla en la bodega? Inicialmente lo que tenemos que tener claro es que la soldadura, para que no se contamine o no comience a generarnos un óxido, tenemos que tenerla nosotros en un lugar fuera de donde haya humedad. Es decir, no puede entrarle humedad por ningún lado, no puede entrarle el frío de la soldadura, porque nos va a generar esa humedad, y ahí es donde va a comenzar a atacarse. El tema de la temperatura, desde que no haya humedad, no nos va a incidir mucho. ¿Por qué? Porque también hay unos equipos que se llaman calentadores, donde se coloca la pieza para calentar el electrodo y poderlo llevar a la temperatura adecuada y trabajar. Entonces, la temperatura no se nos va a contaminar desde que no tengamos nosotros humedad. ¿Listo, Ana? Otra pregunta de Ana. Nos dice que algunos clientes que la guardan, que nos escribe ella que ella la está guardando sobre un cajón metálico con un bombillo de 60 watts. Esto, la verdad, Ana, no incide. O sea, ¿qué sucede en Colombia? Más que todo, en Colombia los soldadores o todos nosotros los colombianos siempre nos llenamos nosotros de, ¿cómo te explico? Como de ciertos tabúes, ¿sí? Que toca calentarla, que la soldadura toca tenerla bajo un bombillo, o que la soldadura no se puede sacar de la bolsa o cosas así. No, esto no nos va a incidir en nada desde que nosotros no tengamos un agente, desde que no tengamos nosotros la humedad. ¿Listo, Ana? No nos va a molestar ni esos temas. Muchas veces el electrodo se demora en arrancar, pero es más que todo por el tema de que la varilla es muy gruesa, está mal calibrada, es muy delgada, o el material de aporte es muy grueso. Entonces, cuando vamos a comenzar a arrancar nosotros el trabajo en la soldadura, por eso es que molesta el electrodo. Entonces, siempre tener material de buena calidad, comprar una soldadura de buena calidad. Porque te estoy diciendo, con esta le hemos hecho pruebas, no hemos tenido ninguna queja. Arranca con un cebado muy suave, es decir, el rastrilleo que toca hacer al electrodo, no tenemos ningún problema. Entonces, por eso. Otra de las características principales. Puede ser utilizado, como te digo, un electrodo de 60-13. Al ser el número 1 lo podemos utilizar en todas las posiciones. También en Super Tools vamos a encontrar lo que es electrodo 70-18. Es un electrodo 70-18. Entonces, hablamos de los 70.000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia a la tracción. 1 nos va a trabajar igual en todas las posiciones, y 8 quiere decir que es un electrodo especial, es un electrodo que puede trabajar en corriente alterna y continua, y es un electrodo especial.
Las mismas características vamos a encontrar, ya que son de una fábrica de muy buena calidad, es una fábrica europea, estos electrodos que estamos trayendo es de una fábrica europea, entonces vamos a tener un menor chisporroteo en el material, menor emisión de gases y un mejor rendimiento del electrodo. Ahora pasamos a lo que es la soldadura GMAW o la soldadura MIG. Esta soldadura también la vamos a encontrar en nivel de tornillos bajo la marca Super Tools. Vamos a tener soldaduras de diferentes diámetros, 0.8, 0.9, 1.2 o como la conocemos nosotros en el mercado. Nosotros la podemos conocer con el mercado como .30, 0.30, 0.35 y 0.45. Entonces, la soldadura en hilo es una soldadura en un rollo, en el alambre, vienen 15 kilos de rollo, de peso viene en esta soldadura. ¿Y cómo funciona? Viene, como ustedes ven en la imagen, viene por una boquilla, viene pasando el hilo hasta llegar a la punta donde se va a encontrar con el material. Al hacer contacto se va a generar el cortocircuito, vamos a generar el derretimiento del aporte, el derretimiento del electrodo y el gas protector. Como aquí ya no vamos a tener un recubrimiento, el gas protector lo vamos a tener nosotros mediante una botella de gas, es decir, va a estar afuera del electrodo, o sea, no va a estar con el electrodo, va a estar afuera, va a ser una adicional que se le va a colocar en este proceso. Ya dependiendo del tipo de gas que nosotros vayamos a utilizar, es lo que vamos a trabajar en el electrodo. Entonces, clasificación del rollo de MIG. Aquí ya como ustedes pueden ver en la foto, aquí van a encontrar el rollo de soldadura, cómo se va a ver. Tenemos que las siglas según la norma AWS es un electrodo en rollo, es un electrodo en rollo. El 70 es 70.000 libras por pulgadas cuadradas de tensión. La S quiere decir que es un alambre sólido. Y el 6 es la composición química del depósito, es decir, la composición con la que vienes a hacer. Dependiendo del tipo de material, vamos a encontrar soldaduras, soldadura en aluminio, soldaduras en inoxidable, soldadura dependiendo del tipo de material que vayamos a trabajar nosotros. ¿Cómo funciona? Igualmente, como en el proceso de revestida, vamos a tener nosotros un generador, que es el equipo de nosotros. Vamos a tener nosotros la antorcha o soplete también, que es por donde va a transitar nuestro alambre de MIG. Vamos a tener el alimentador del hilo, viene siendo el rollo. Vamos a tener nosotros la bomba de gas, que es lo que les digo, el gas protector con el que vamos a trabajar, y el cable de la masa. Así es como va a funcionar nuestro proceso de MIG. Bueno, les estaba comentando sobre el tema del gas protector. Existen varios tipos de gases. Puede ser gas de argón, 100% argón, que nosotros utilizamos para dar presentación al material. Puede ser también CO2, que el CO2 lo que nos va a dar es penetración en la pieza. Y podemos tener mezcla 75, 25, 75 de CO2, 25 de argón. Esta es la mezcla, una de las mezclas más conocidas que podemos nosotros encontrar para este proceso. ¿Cuáles son las ventajas del rollo de soldadura MIG que vamos a encontrar nosotros con la marca Super Tools? Menor chisporroteo y menor emisión de gases. Igualmente, como les comento, eso es una de las grandes ventajas que vamos a tener nosotros con esta soldadura. La verdad es que los soldadores con los que hemos trabajado, los que las han probado, nos han indicado eso, que el chisporroteo es muy mínimo, no contamina la pieza, y el trabajo post que tienen que hacer para presentar la pieza ya es muy básico. Entonces simplemente es pasar un cepillito rápido y ese es el todo trabajo que tienen que hacer.
Problemas y efectos comunes que nosotros vamos a encontrar en la soldadura. Vamos a tener una penetración, podemos tener nosotros lo que es una penetración excesiva, es decir, que vamos a tener un mayor depósito de material, que nos puede causar, porque tenemos muy alto el equipo, el amperaje lo tenemos muy alto. Podemos generar un mal aspecto de la soldadura, también se nos puede generar, que puede ser porque el electrodo que estamos utilizando o está húmedo, o porque el equipo está trabajando a un bajo amperaje. Salpicadura excesiva, ¿qué quiere decir? Que podemos nosotros tener estos problemas de presentación por problemas del gas. Puede ser que el gas que estamos utilizando está contaminado. Podemos tener también un arco desviado, que ya esto es tema de la polaridad del equipo con el que se está trabajando. Podemos también tener una soldadura porosa, soldadura agrietada. La curvadura se da específicamente cuando el material es muy delgado y tenemos nosotros un amperaje alto. Esto se da más que todo cuando se está trabajando aluminio. Es que por introducir mucha energía a la pieza, se nos va a comenzar a curvar. Y también podemos tener una mala penetración, que puede ser que el material con el que estábamos trabajando era muy grueso y utilizamos un electrodo muy delgado, o que el soldador o el equipo no pasaron perfectamente sobre la pieza. Esto es hasta el momento lo que les queríamos presentar de la marca Super Tools. También lo que les digo, la parte de los accesorios los estamos trabajando nosotros, los accesorios para los equipos de soldadura MIG y los conectores para los equipos. Estamos hablando de lo que son boquillas, estamos hablando de las toberas, las antorchas, los conectores para las pinzas de masa. Y procederemos entonces también a hablar de lo que tiene que ver con las preguntas que nos han enviado algunos clientes. Comencemos, miremos a ver qué preguntas nos han enviado algunos clientes. Freddy Bayona, siempre me han recomendado especialmente almacenar en calientes la 7018. Me dicen que es la que más absorbe humedad, ¿eso es cierto? Sí, es la que absorbe humedad, es verdad, es una de las soldaduras que más absorben humedades. Pero lo que te digo, siempre es almacenarla donde no entre humedad, no vamos a tener esos contaminantes que puedan entrar. Y con la soldadura Super Tools, una de las ventajas, soldadura de alta calidad, es que no necesita recalentarla. Simplemente con un cebado suave, como les comentaba, podemos iniciar a trabajar. Hola Juan Camilo. Feliz día, Francisco. ¿Cómo va todo? ¿Ya se respondieron muchas de las preguntas? Sí, ya estábamos respondiendo. Nos falta la del Yamile Duarte. Dice, ¿tiene vencimiento la soldadura? No, desde que la soldadura esté bien adecuada en un perfecto almacenaje, no vamos a tener problema de vencimiento con la soldadura. Vale, perfecto. Nos han escrito también por mensaje interno que si Super Tools realiza pruebas en las industrias, en los talleres mecánicos, que si estamos en la capacidad de visitar y si hacemos eso o solamente los puntos de venta se atienden. No. Nosotros tenemos la capacidad de ir hasta donde los clientes nos digan, hasta sus obras, hasta sus talleres. Podemos nosotros realizarle las pruebas, todo el acompañamiento, la asesoría. Estoy yo para ir aquí a Bogotá o a nivel nacional, dependiendo del negocio o dependiendo de lo que se necesite, y acompañamos nosotros siempre al cliente hasta el final. Algo con Mundial de Tornillos es que nosotros nos gusta asesorar desde el inicio hasta el final al cliente. No dejarlo simplemente te vendimos y miramos cómo nos va, no. Cualquier pregunta que necesite el cliente se la estamos respondiendo y estamos para servir. Perfecto, Francisco, porque precisamente Juan Pablo escribía por YouTube, nos escribió cómo vencemos las objeciones de los clientes que ya están cansados con alguna marca
como algunas de las que distribuimos. Son marcas buenas, pero yo creo que esa es una buena herramienta, ¿cierto, Francisco? Ir Sí, a visitar la industria, probarla, darle de pronto claro, dejar una muestra, estar con el operario, nos gusta estar con el operario, nos gusta a nosotros bajar esa planta, estar es ahí donde están trabajando, mostrarles las ventajas que tienen las herramientas Super Tools o todas las herramientas que vendemos en Mundial que son de altísima calidad y dejarlo contento con el producto. Claro. Bueno, Francisco, vamos con las dos últimas preguntas y le presento a alguien que es de la marca Super Tools y es el razón de ser para que los conozcamos en vivo. Pregunta Agrometal. Buenos días. Para un electrodo 6013 en resistencia 332, ¿cuál sería su equivalente en MIC? ¿Tenemos equivalentes? Aquí no podemos decir trabaje 6013 en un octavo, en 332, le va a servir 7018 en un octavo. Siempre cuando nosotros vamos a cambiar el electrodo o el de las medidas, tenemos que tener claro el espesor del material que vamos a unir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Según la norma de la AWS, nos dice que el electrodo 332 nos sirve para trabajar 4 veces más el diámetro del material. Ejemplo, si voy a trabajar un electrodo de 1/4, me sirve para hacer uniones de chapa hasta de 1 pulgada. Entonces, tenemos siempre que mirar para qué necesitas cambiar, por qué lo vas a cambiar, y asesoramos directamente al cliente en cómo puede optimizar tanto los tiempos como el presupuesto para poder trabajar. Claro que sí. Ana nos vuelve a preguntar, ha sido muy activa, muchas gracias Ana por tu participación. Vemos que es de alto interés y es importante toda esta parte de formación. La Academia Mundial es un centro para capacitarlos a ustedes y nuestros clientes gozan de ese apoyo y el acompañamiento de todo nuestro equipo técnico de ingenieros con el ingeniero Francisco. Ella nos hizo una pregunta de cómo cambiar el chip a los clientes que están casados con una marca. Ya respondimos a pregunta similar. Una prueba, hacer la prueba, soportan con argumentos claros y hay productos muy buenos en el mercado, ¿sí? Han hecho una labor excelente también diferentes marcas y eso hay que reconocer. Ya hay que tener, nosotros les sugerimos a los ferreteros de la mano de Francisco pues tengan las dos marcas y vayan colocando las muestricas de poco a poco. Adicionalmente, vamos con la última pregunta, Francisco, si le parece. Sí, claro, estamos para servirle a los clientes hoy en el Día Especial del Tornillero. Perfecto. Última pregunta y les presento a alguien muy especial. Bueno, Francisco, yo creo que usted ya sabe quién es. ¿Cómo vencemos las objeciones de los clientes? No, esa ya la habíamos leído, de Juan Pablo, de Agrometal también. John Alejandro, ¿cuál es la mejor manera de clasificar el amperaje dependiendo del diámetro del electrodo? Eso depende. Muchas veces los operarios quieren acabar la pieza rápido, que muchas veces a los operarios le pagan es por pieza soldada o por proyecto. Entonces ellos suben el amperaje, así el electrodo diga que es para trabajar, ejemplo, un 7018 en un octavo, 120, 110 amperios aproximadamente dependiendo de la marca, pero ellos suben el amperaje a 150, 160, 200 amperios. ¿Qué genera esto? Que el electrodo se derrita más rápido y el operario vaya con más velocidad sobre la pieza. Entonces, lo ideal son las tablas que nos entregan los fabricantes para poder trabajar, pero decir, venga, este electrodo tiene que trabajar solo así y así, no se puede. Lo que te digo, muchas veces el operario gradúa al equipo alto, si es muy ágil, trabaja rápido, súper rápido, acaba la pieza y no tiene problema. Pero ¿qué sucede si sube el amperaje y trabaja muy despacio? Se nos va a quemar, nos va a generar... se nos va a quemar el electrodo, nos va a generar los huecos en el material. Entonces ahí sí John Alejandro, es dependiendo del trabajo, es como van a trabajar. Bueno, Francisco, bueno, para finalizar acá tengo en pantalla al icono de nuestra herramienta de Super Tools, a Marcus. Es un bulldog inglés que representa el poder, la calidad y la fuerza de nuestras herramientas. Bueno, Marcus, muchas gracias por tu intervención también. Francisco, muchas gracias por su inversión. A todos los clientes, colaborarles. Pueden por favor escribirnos internamente, mandarnos un mensajito y con gusto los apoyamos en el resto. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias a todos. Un feliz día del tornillero en esta 4ª edición
que todos los clientes les guste estas charlas que estamos teniendo y no, estamos para servirles siempre. Así es.